últimas cápsulas hemos platicado sobre la situación que se vive a nivel mundial dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. El día de hoy nos estaremos enfocando a México en lo que respecta a 4 puntos. Primero, la participación que tuvo durante la reunión de la semana pasada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Segundo, analizaremos cuál es el estado actual de la relación bilateral México-Estados Unidos. Tercero, hablaremos sobre los recursos legales que algunas personas han interpuesto ante cortes nacionales, mexicanas e instancias internacionales con la finalidad de obligar al Estado mexicano a implementar ciertas acciones. Y finalmente reflexionaremos sobre las acciones que el Estado mexicano ha implementado en su territorio para evitar la propagación de la epidemia en su población. El primer punto es la reunión extraordinaria de la OPEP que tuvo lugar durante la semana pasada. Aquí para dar un poco de contexto y para entender más el tema, hay que recordar que la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, fue creada en 1960 principalmente por países árabes, en ese entonces Kuwait, Irán, Irak, Arabia Saudita y Venezuela, los cuales se unieron para retomar el control de sus yacimientos petroleros y la producción nacional del petróleo. La producción en esos momentos estaba en manos de empresas extranjeras, las cuales tenían acaparado y representaban básicamente el 93% de la producción del petróleo a nivel mundial. Tal acaparamiento estaba básicamente en empresas de Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos, lo que sería Shell, Exxon, British Petroleum y Gulf Oil, los cuales aprovecharon que los países árabes habían sido colonias europeas y dentro del proceso de descolonización y antes del mismo se otorgaron diferentes concesiones a tales empresas extranjeras, las cuales básicamente tenían grandes privilegios como exenciones fiscales y darle una poca participación a los estados sede en lo que sería la venta del petróleo. Básicamente, quien fijaba el precio eran los países importadores del petróleo en lugar de los países exportadores. Con la creación de la OPEP se busca cambiar la dinámica y se logra. Durante 10 años los países empezaron a implementar medidas nacionales bajo las cuales nacionalizan los yacimientos petroleros, le imponen impuestos a las petroleras extranjeras y poco a poco cambian la dinámica. Ahora quien pone el precio del petróleo van a ser los países exportadores y no los países importadores, llámese en ese entonces Estados Unidos. De esta manera tenemos que la OPEP va a tener como la finalidad establecer políticas de coordinación donde se fijen cuotas de producción a nivel nacional, establecer cuál es la cuantía de impuestos a imponer a las empresas extranjeras que vayan a explotar el petróleo y esto con la finalidad de mantener una estabilidad en lo que sería la oferta del petróleo a nivel mundial y la estabilidad del precio del mismo en el mercado. Esto para asegurar un ingreso fijo en las arcas nacionales de dichos países. Al día de hoy, la OPEP va a tener 13 miembros, los cuales van a representar el 80% de las reservas naturales de petróleo a nivel mundial y el 40% de la producción mundial del petróleo. A los 13 países de la OPEP van a sumarse otros países productores de petróleo, pero que no van a ser miembros, y a la conjunción de esos 23 países se le va a llamar la OPEP Plus, donde va a estar también el gobierno de México incluido y Rusia. Entonces la reunión de la semana pasada tenía como objetivo el acabar con la guerra de petróleo que había surgido entre Rusia y Arabia Saudita desde marzo, porque Rusia se había negado en reducir su producción de petróleo. Entonces Arabia Saudita, como represalia, aumenta su producción nacional, baja sus precios del petróleo y lo que origina y lo que tiene como efecto es que se desplomara el precio del crudo a nivel mundial. Obviamente, ante la crisis económica que la comunidad internacional está viviendo en estos momentos, ante la recesión que estamos teniendo, pues la mayoría de los países buscaron ya acabar con esta guerra, estabilizar el precio del petróleo, especialmente porque hay menor demanda del mismo ante la parálisis económica, comercial que se está viviendo en toda la comunidad internacional por el propio resguardo de la población nacional de todos los países para evitar la propagación de la pandemia. Entonces teníamos que la reunión de la semana pasada, la sorpresa la dio el gobierno de México, como todos lo sabemos, al haber mantenido en vilo la negociación por 4 días, porque el gobierno de México se negaba a reducir su producción de petróleo en 400,000 barriles del petróleo diarios y solamente quería comprometerse a 100,000
barriles del petróleo. Entonces aquí tenemos que el gobierno de Estados Unidos, ellos asumen la reducción del petróleo que el gobierno de México se negaba a hacer y de esta manera pues tenemos que se acordó y los demás países aceptaron tal transferencia de recorte hacia Estados Unidos, que al día de hoy es el principal productor a nivel mundial de petróleo. Y aquí es muy importante explicar el por qué lo hace. Primero porque están integradas las economías de los dos países. En otras palabras, aun cuando Estados Unidos es el principal productor a nivel mundial, vamos a tener que la producción que él tiene no es suficiente para abastecer la demanda a nivel interno. En otras palabras, va a tener que recargarse en sus dos principales socios comerciales. Su principal exportador de petróleo, el que le va a vender petróleo, va a ser Canadá y en segundo lugar es México. Eso significa que siguiendo la propia dinámica de integración que se vive a partir de 1994 con la suscripción del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pues vemos que aun cuando el gobierno de Estados Unidos diga que ellos asuman el recorte de producción que México debió haberlo hecho, pues básicamente es lo mismo, pues porque México le va a terminar vendiendo a Estados Unidos tales barriles de petróleo y con esto tenemos un escenario gana-gana, en el cual en Estados Unidos no necesita en estos momentos la venta del petróleo y para el caso de México, si reflexionamos por qué adoptó una postura tan radical donde su línea base de negociación o su BATNA, que sería el Better Alternative to a Negotiated Agreement, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, fuera básicamente el no llegar a reducir en 400,000 barriles de petróleo su producción diaria del mismo. Básicamente México estaba mejor sin tal acuerdo que con el mismo. Aun cuando económicamente hablando tenemos que a México le convenía el reducir el petróleo y llegue a ser parte de dicho acuerdo ya que el precio del mismo iba a aumentar a nivel mundial y eso significaba mayores ingresos para México, tenemos que para México el proyecto político de la actual administración, uno de sus principales ejes es la reactivación de la producción de petróleo en Pemex. Vemos que el gobierno actual le ha inyectado varios millones de dólares durante el último año y en estos meses a Pemex. Entonces vemos que se está poniendo en vilo tal proyecto político. Entonces, si recordamos que uno de los principios de política exterior, de las relaciones internacionales y de política interna es la propia autopreservación del grupo político, del Estado, pues vemos que resultaba una mejor alternativa el no participar en tal proyecto, argumentarlo bajo el principio de soberanía nacional, que ceder en el recorte de lo que sea la producción del crudo. De esta manera, y ya recorriendo al final de lo que sea la negociación, pues vemos que el gobierno de México salió avante gracias por la transferencia de recorte a Estados Unidos y tuvimos una situación gana-gana. En otras palabras, el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador viene a ser preservado por el apoyo que Estados Unidos le dio en ese momento. En otras palabras, para eso existe la cooperación internacional, es una por otra. El gobierno de México coopera tratando de evitar lo que sea la migración irregular proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos, teniendo un despliegue masivo de la Guardia Nacional en la frontera norte, aceptando bajo los protocolos de protección a los migrantes, el MVP en Estados Unidos, el retorno de los migrantes provenientes de Centroamérica a territorio nacional para que esperen en México sus audiencias en Estados Unidos, pues vemos que es una por otra. En otras palabras, las políticas públicas de los dos estados, como lo hemos platicado en cápsulas anteriores, están integradas, al igual que la economía, las finanzas, el comercio, las sociedades, todo estamos viendo que sigue avante el proceso de integración entre los dos países. Entonces, lo que sería el acuerdo de la OPEP viene a reafirmar técnicamente la paradoja del precipicio a la cual hacía referencia el diplomático Carlos Rico, donde señalaba que cada vez que México estuviera al borde del precipicio, Estados Unidos siempre vendría a salvarlo. Esto no por razones altruistas, sino por el proceso de integración y porque una economía es interdependiente de la otra. Lo que le afecta a uno le termina afectando al otro en mayor o en menor medida, pero hay una afectación. Entonces, Estados Unidos o ayuda a México en este momento, en el cual México salva su proyecto político actual, asegura a Estados Unidos la cooperación con el grupo político que está en el poder actualmente y facilita económicamente mayores ingresos a México, o de plano
provoca que México esté en una situación peor. Entonces vemos un escenario gana-gana, donde Estados Unidos va a pedirle a México que compense tal favor con otro escenario, o pidiéndole que siga manteniendo los esfuerzos de contención a la migración irregular proveniente de Centroamérica. De esta manera, para valorar la relación México-Estados Unidos actualmente, pues podemos decir que el proceso de integración sigue en camino, aun cuando al principio de la administración de ambos presidentes, de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, los dos se habían caracterizado y autodefinidos como anti-establishment, pues vemos que las propias inercias desde hace 20 años siguen y este camino de integración, este proyecto sigue caminando. Y de igual forma, platicando de cooperación, pues podemos ver y hay que resaltar el puente aéreo creado entre China y México, donde se ha asegurado los insumos médicos que México ahorita necesita por parte de China, el cual ya está saliendo de la pandemia del COVID-19. Entonces aquí de igual forma, como lo vimos con Estados Unidos, México asumió la necesidad que tenía China hace unos meses, cuando China era principalmente el foco de la pandemia del coronavirus. En ese momento México le transfiere los insumos médicos que requería, y ahora que es a la inversa, tenemos que China lo está cooperando a México, que es un escenario completamente diferente al que Estados Unidos está viviendo con China. Por la guerra comercial que ambos países han sostenido a lo largo de los últimos años, la Guerra Fría, de la cual hemos hecho referencia a lo largo de las últimas cápsulas, donde vemos que Estados Unidos, no está obteniendo tan fácilmente los insumos médicos que requiere al día de hoy, considerando que es el foco de la pandemia a nivel mundial en estos momentos, y vemos que le está saliendo caro el haberse peleado con China, que es el principal productor de insumos médicos a nivel mundial. De esta manera, es muy importante rescatar estas alianzas que el gobierno de México ha tejido a lo largo de los años con Estados Unidos, que es su principal socio comercial y donde tiene un proceso de integración ya establecido, y aprovechando también con la dinámica que China está teniendo recientemente, donde busca posicionarse a nivel mundial como uno de los líderes, ¿no? Principalmente ante la ausencia de Estados Unidos en el foco actual de la pandemia del COVID-19. Hay que reconocer que Estados Unidos está enfrascado luchando en su propio territorio con la propagación del virus del coronavirus, y ahora que China ya salió avante, está desplegando una estrategia diplomática de ayuda a diferentes estados, y México está aprovechando la misma, y tenemos este puente aéreo en el cual ya hemos tenido más de 20 vuelos en los cuales nos han llegado los insumos médicos que estamos necesitando al día de hoy. En esta materia de política exterior nos sirve para poder comentar sobre el tercer punto que les mencionaba en un inicio, que son los diferentes recursos, las acciones legales que algunas personas han interpuesto ante cortes nacionales mexicanas e instancias internacionales. Esto con la finalidad de obligar al Ejecutivo Federal a implementar ciertas acciones. Claramente estoy haciendo referencia a los recursos que se han hecho y que han aceptado cortes nacionales, primero para obligar al Ejecutivo Federal a hacer repatriaciones de mexicanos varados en el exterior, en segundo lugar para destinar aquellos recursos ya etiquetados para los proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ahora para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, y finalmente el recurso que se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se busca que la misma establezca medidas cautelares en contra del Estado mexicano para obligarlo a que decrete un estado de excepción, un estado de emergencia, a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para que haya un menor número de contagios entre la población mexicana. Aquí hay que señalar, muy importante, que este tipo de acciones legales, si bien jurídicamente son procedentes inicialmente, por lo general van a verse obstaculizadas por el recato judicial que hay para aquellas facultades exclusivas del Ejecutivo Federal. Claramente me estoy haciendo referencia a aquellas acciones encaminadas para afectar la política exterior del Estado. Aquí las Cortes Nacionales, no solamente en México, sino a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, manejan este recato judicial en materia de política exterior. Se reconoce que los jueces no están en una posición adecuada para hacer las valoraciones correspondientes y no tienen todos los elementos que tiene el Ejecutivo Federal para poder implementar este tipo de acciones, y de igual forma afectarían la política de una sola voz que se debe manejar
entre los estados. De esta manera hay que recordar en la decisión judicial de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso de Hernández contra Mesa, donde reconoce que el Ejecutivo Federal en que se encuentra mejor posicionado y que la Suprema Corte no va a tomar decisiones que afecten la política exterior del Estado. De esta manera, pues vemos que es equivocado la posición de algunos jueces que han ordenado al Ejecutivo Federal el realizar repatriaciones de mexicanos varados en el extranjero, pues porque aquí el gobierno de México no está dejando desamparado a la población mexicana en el extranjero. Estamos hablando de un universo de alrededor de 2.790 personas varadas todavía en el extranjero y las cuales todavía no se logran repatriar. Hay que reconocer que el gobierno de México ya repatrió más de 8.900 personas y aquí los obstáculos que los cuales se están encontrando para repatriar a las demás son obstáculos fácticos, obstáculos que van a involucrar a autoridades extranjeras. Las autoridades extranjeras han cerrado sus fronteras nacionales, han prohibido los vuelos desde el extranjero, ya no hay vuelos comerciales saliendo de los mismos y hay restricciones inclusive a la llegada de ciertas nacionalidades a sus territorios. Y aunado a que muchos connacionales se encuentran varados a otras partes del mundo donde no es tan fácil llegar de forma aérea, pues vemos que hay obstáculos fácticos que es muy importante que tome en cuenta el Ejecutivo Federal y son los que van a retrasar la repatriación de los connacionales. De esta manera, pues hay que señalar que la protección y la asistencia consular no solamente es repatriarlos, sino también están las representaciones diplomáticas y consulares, las cuales están apoyando a los nacionales en estos momentos para ver que sus derechos sean respetados y no se encuentren vulnerables ante la pandemia del COVID-19 que estamos viendo a nivel mundial. De esta manera, pues es muy importante reconocer que aun cuando haya estos recursos judiciales, es imposible el obligar a un tercer estado a que te permita llegar a su territorio. Y de igual forma, el recurso interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo la cual se busca obligar que el Estado mexicano decrete un estado de excepción, pues vemos que aquí claramente hay un error, una falta de conocimiento sobre cómo operan las instancias internacionales. Las instancias internacionales no fungen como instancias de apelación a las decisiones de carácter nacional. En otras palabras, las instancias internacionales reconocen que los estados son los que se encuentran mejor posicionados para implementar medidas de políticas públicas. Esto porque cada uno de los estados va a reconocer las características propias del mismo. No todos los estados son iguales. Por eso en el sistema europeo existe el margen de apreciación en la implementación de la Convención Europea de Derechos Humanos. En otras palabras, cada país determina qué acciones y qué medidas tiene que implementar. Por eso vemos que a lo largo del mundo se ha restringido la movilidad humana de diferentes formas. Algunos estados solamente hacen recomendaciones de que no salgan de sus casas, otros estados decretan el estado de excepción, otros estados llegan al extremo de poner a la policía y a percibir a las personas de que van a ser arrestados y otros estados llegan al extremo de encerrar por la fuerza a las personas en sus domicilios. Como vemos, cada país va a ser diferente y esto precisamente me permite hablar del cuarto punto, reflexionar sobre las medidas que el gobierno de México ha implementado a nivel nacional, especialmente sobre el modelo de Centinela para poder determinar el universo de casos de coronavirus que hay en territorio nacional. Aquí una de las críticas que se le ha hecho a dicho modelo, en el cual ha reducido por mucho las cifras reales de cuántas personas infectadas del coronavirus existen en México, pues vemos que se deriva de la crítica o de que no se está siguiendo el mismo actuar que diferentes países a nivel mundial. En otras palabras, dicen que México está actuando de forma incorrecta porque la mayoría de los países, especialmente la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado que hay que hacer pruebas. Aquí, retomando una de las reflexiones que tenemos en la materia de derecho comparado, es importante señalar que es equivocado el seguir el argumento de que porque los demás lo están haciendo, uno se ve obligado a implementar de igual y las mismas medidas. En otras palabras, no porque todos los demás miembros de la comunidad internacional lo hagan, lo tengo que hacer yo también. Aquí, más allá de decir que México lo está haciendo o está implementando medidas diferentes al resto de la comunidad internacional, aquí la pregunta real y lo que realmente nos va a permitir reflexionar para tener
Un valor agregado va a ser el preguntarnos por qué México está actuando de forma diferente. Esta pregunta justamente es lo que nos va a poder dar una respuesta real. ¿Por qué el gobierno de México no está haciendo pruebas? Y aquí puede haber dos respuestas hipotéticas. Primero, porque no tiene los recursos económicos para gastarlos en pruebas. Segundo, porque mejor va a destinar los recursos económicos a las pruebas, en lugar de comprar las pruebas, los va a gastar en la compra de insumos para atender a las personas enfermas. O tercero, porque esas pruebas ya no se pueden adquirir dentro del mercado internacional. Entonces, justamente eso es lo que debemos de preguntar. ¿Por qué el Estado mexicano actúa de forma diferente? Y tal pregunta es lo que nos va a permitir conocer realmente la respuesta y no simplemente quedarnos en un plano superficial de crítica. Esto también lo podemos aplicar en el primer punto que estábamos platicando, sobre por qué el gobierno de México adoptó una postura radical en la negociación de la OPEP. Y vemos que porque está en vilo uno de los proyectos principales de la actual administración federal. En otras palabras, siguiendo el principio de autopreservación, pues le conviene más o el Estado considera que es más importante el seguir este proyecto a nivel nacional en la opinión de la población nacional mexicana que un tema internacional. Entonces, bueno, siguiendo lo que hacían las medidas de implementación a nivel nacional, pues aquí podemos ver el por qué el gobierno de México está implementando medidas diferentes al resto de la comunidad internacional. Como podemos ver, cada uno de los países va a ser diferente y justamente por eso a nivel internacional no se puede poner a rajatabla un estándar para todos los países. Muchísimas gracias por su atención. No lo olviden dar like al video, suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y seguir las recomendaciones de las autoridades nacionales. Hasta la próxima.